suboccipital hasta suboccipital. Hay que aclarar que se debe a trastornos que afectan estructuras sensibles al dolor de la cabeza y cuello, como lo son las meninges, los vasos sanguíneos, los nervios y los músculos. Su epidemiología es el motivo de consulta más frecuente dentro de neurología, así como el síntoma neurológico más frecuente. El 5% de estos está asociado a malignidad y el 90% es debido a una causa primaria. En México la prevalencia es alrededor del 16%, esto por el último conteo realizado por la INEGI en 2015. Generalidades. Cuando es un proceso por encima de la tienda del cerebelo, es decir, en los hemisferios cerebrales, la proyección del dolor va a ser gracias al trigémino en la zona fronto-parietotemporal, y cuando es infratentorial, hacia el occipital, perdón, se va a dar por el glosofaringeo y el neumogástrico o vago. Es importante eh, recordar que cefalea intensa, rigidez en el cuello y fiebre es signo de meningitis. Una cefalea intensa, repentina, con rigidez del cuello, vómitos y sin fiebre, una hemorragia subaracnoidea, como ya lo mencionaron mis compañeros el día de ayer. Si aumenta al masticar, perdón, puede deberse a una arteritis de células gigantes o una neuralgia del trigémino. Si aumenta cuando el paciente se levanta o recoge peso, puede deberse a una masa en la fosa posterior o malformación de Arnold-Chiari. Y si la cefalea aparece por primera vez en un paciente con neoplasia, puede indicarnos que hay metástasis. Los síntomas que nos pueden sugerir un proceso subyacente al que hay que prestar atención porque indica ser grave es cefalea intensa y de comienzo agudo, empeoramiento subagudo a lo largo de los días o semanas, que dificulte el sueño o que aparezca inmediatamente al despertarse, que cuando le realicemos la exploración física a nuestro paciente encontremos algo anormal, que tenga fiebre y otros síntomas que no encontremos correlación clínica, que antes de que aparezca el episodio de cefalea aparezcan vómitos y que ésta se desencadene al inclinarse, levantar peso o toser, o que el paciente tenga alguna enfermedad crónica conocida como pueden ser el cáncer o alguna enfermedad vascular, así como que aparezca a partir de los 55 años o más. Principalmente los receptores del dolor en los diferentes sitios de la cabeza se van a incluir en la piel, en el cuero cabelludo, los vasos sanguíneos extracraneales, los músculos de la cabeza y cuello, los senos venosos y sus tributarios, y en el encéfalo vamos a encontrar receptores de dolor en la dura madre de la base del cerebro y arterias durales e intracerebrales. En el caso de la migraña, sí me escucho, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Sí. Es que a veces falla mi audio. En el caso de la migraña, vamos a tener que, pues, el generador de la crisis de la migraña como tal va a ser el hipotálamo, que va a activar a su vez el tronco del encéfalo, concretamente la zona que va a corresponder con el locus coeruleus y los núcleos de RAFE, que van a ser la fuente de inervación de catecolaminas y la serotonina. Laura, en el caso de una migraña con Laura, se va a deber a un fenómeno de depresión cortical propagada que consiste en una horda de despolarización cortical que avanza hacia adelante y a un ritmo de 3 milímetros por minuto desde el lóbulo occipital. La activación del tronco da lugar a su vez a la activación del denominado sistema trigeminovascular. Este sistema trigeminovascular va a estar formado por el nervio trigémino y la porción parasimpática del nervio facial. Al activarse, las terminaciones de este sistema van a dilatar los vasos craneales sensibles al dolor, en su mayoría leptomeningeos y craneales, y liberan, neuropéptidos aljógenos, fundamentalmente por parte del trigémino. Se va a liberar también lo que viene siendo el péptido en relación con el gen de la calcitonina.
y por parte del sistema autónomo parasimpático se va a liberar el péptido intestinal vasodilatador o péptido activador de la adenilatoxicasa pituitaria, que va a inducir su dilatación e inflamación estéril. Ambos fenómenos vasculares, tanto la dilatación e inflamación de los lectomeningios, son los responsables del dolor migrañoso propiamente que se está comentando. Y van a estar controlados negativamente por dos receptores de serotonina. El receptor 5-HT1B, localizado posinápticamente en la pared vascular y responsable del control de la vasodilatación, y el otro receptor es el 5-HT1D, que va a estar localizado en las terminales perisinápticas del nervio trigémino y van a ser los responsables del control de la liberación del nervio trigémino y, perdón, van a ser responsables de la liberación de los péptidos que se mencionaron anteriormente. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? En el caso de la cefalea tensional, realmente como tal, se va a producir un aumento de estimulación dolorosa de las neuronas de segundo orden. Estas neuronas las vamos a encontrar en lo que vienen siendo las astas dorsales de la médula y el núcleo del trigémino. Van a ser procedentes de los tejidos miofaciales pericraneales a través de las fibras A, delta y C, dando lugar a la sensibilización de las mismas. En este estado, las fibras A, beta, que en condiciones normales ejercen un efecto inhibitorio sobre la transmisión de dolor, pasarán a estimular a las neuronas de segundo orden, potenciados por las fibras A, delta y C. Como consecuencia, va a aumentar considerablemente la estimulación nociceptiva de las estructuras supraespinales y por lo tanto su actividad. Esto puede producir un aumento en la facilitación y una disminución de la inhibición de la transmisión dolorosa a nivel del asta dorsal y en el núcleo trigémino. Los cambios a nivel central pueden aumentar además la estimulación de motoneuronas tanto a nivel supraespinal como medular. Esto va a dar lugar a un incremento de la actividad y la tensión muscular que puede contribuir de nuevo al dolor en un paciente sensibilizado. Además, el estrés psicológico puede condicionar a un aumento de la tensión muscular a través del sistema límbico y reducir la actividad del sistema anticonceptivo. Y en el caso de la cefalea en racimos como tal, ¿le puedes pasar? Sí. Bueno, aquí van tanto los mecanismos periféricos como del sistema nervioso central van a estar implicados en esta cefalea. Vamos a encontrar tres estructuras claves, que van a intervenir en la generación de las crisis del sistema trigémino-cervical. Lo que viene es el sistema nervioso parasimpático a través de los reflejos trigémino-autonómicos y el hipotálamo. Pues tras la activación de las mismas se va a activar áreas corticales relacionados con la percepción del dolor. En el caso del sistema trigémino-cervical, pues las neuronas pseudo-unipolares del nervio trigémino están en el ganglio de Gasser, proyectando sus axones periféricos a la dura madre y a los vasos craneales, mientras que la rama central va a proyectar al tronco del encéfalo, que influye el núcleo caudal trigeminal y del asta dorsales de C1 y C2. La activación del nervio trigémino va a hacer que las terminaciones aferentes liberen el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el mismo que se mencionó en el caso de la migraña. Pues como ya también se mencionó en el caso de la migraña, pues es un potente vasodilatador que va a modular la actividad de las neuronas trigeminales nociceptivas. En el caso de la activación parasimpática, el nervio trigémino va a estar conectado al sistema parasimpático a través del nervio facial. Los cuerpos de las neuronas parasimpáticos van a estar localizados en el núcleo salivar superior, en la protuberancia. Las fibras parasimpáticas pasan a través del ganglio esfenopalatino en su trayecto
a la periferia, donde induce síntomas autonómicos como inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea o vasodilatación, que esos síntomas, como ya se les dijo, bueno, como se les va a mencionar adelante, son característicos de la cefalea en racimo. También en el caso pues, de la activación hipotalámica, pues el ritmo circadiano y el patrón van a estar estacional, van a estar relacionados en este caso. Se van a observar en esta cefalea que van a sugerir que el hipotálamo tiene un papel muy importante en su fisiopatología. En estudios con tomografía por emisión de positrones, se ha observado una activación de la sustancia gris hipotalámica ipsilateral inferior durante un ataque de cefalea en racimos. Después, son de las 3 cefaleas principales. Mi compañera las características las va a mencionar adelante. Y también la cefalea tussígena, pero realmente como una cefalea primaria, encontré que mencionaban que realmente no hay una fisiología todavía conocida para esa cefalea como tal, porque en el caso de una cefalea tussígena, pero secundaria a algo, sí está su fisiopatología. Ya le puedes cambiar. Bueno, vamos a hablar un poco de clasificación. La Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza a partir de los 80 creó una clasificación de las cefaleas y su última actualización fue en el 2013 con la tercera edición de la clasificación de las cefaleas. Se dividen principalmente en dos grupos, en primarias y secundarias. La secundaria va a ser aquella que debuta o presenta una estrecha relación temporal con otro trastorno conocido. Y también se pueden clasificar según su temporalidad. En aguda, cuando los síntomas son menores de 3 meses, crónica cuando son mayores a 3 meses y persistente cuando se mantiene a pesar de resolver la causa secundaria. Les vamos a enfocar sobre todo a las primarias. Tenemos la tensorial, que se presenta mayormente en mujeres. Sus características son que la frecuencia es diaria y va a empeorar por las tardes. Se asocia a estrés, ansiedad y depresión. Y los criterios para hablar de que es tensorial es que tiene una duración de 30 minutos a 7 días. El dolor lo va a referir el paciente como opresivo o constructivo en banda o casquete y es bilateral. Esto es muy importante. Su intensidad suele ser de leve a moderada y no va a estar asociados a náuseas o vómito y tampoco va a empeorar con la actividad física. El tratamiento va a ser sintomático y preventivo. Dentro del sintomático tenemos que la primera línea son AINES, paracetamol y aspirina, y en la guía de práctica clínica están indicados a 1000 miligramos cuando se trata de moderado a severo. Y en el preventivo tenemos la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Este va a tener su efecto entre más tiempo se lo demos al paciente y a mayor dosis, así como también inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esta se puede presentar de forma esporádica, frecuente o crónica, como ya les mencioné anteriormente. Ahora tenemos también la migraña. Esta se presenta en un 60 un 75% de los casos en mujeres y se presenta en niños y jóvenes adultos de entre los 10 y 30 años. Tiene predisposición hereditaria y el dolor provocado por esto, como ya lo mencionó mi compañera, es por la vasodilatación durante 3 a 6 horas hasta 2 días. Y se presenta con aura, que es lo más, perdón, sí, con aura y sin aura. Sin aura es lo más común hasta en un 75% y con aura en un 20%. Del lado derecho tenemos el cuadro de la migraña sin aura y con aura. La migraña sin aura, hablamos de que va a tener al menos 5 episodios cumpliendo los siguientes criterios. Su duración es de 4 a 72 horas, sin tratamiento o cuando se le indica un tratamiento y no hay éxito. Y va a tener al menos 2 de los siguientes datos. Va a ser unilateral, que es la forma más frecuente. Recuerden que la tensorial es bilateral. Es pulsátil, su dolor va de moderado a grave y se agrava
por el movimiento al caminar o subir escaleras. Y va a tener al menos un síntoma asociado, como lo son náuseas o vómito, fotofobia y sonofobia. Y la migraña con aura va a tener los criterios anteriores, pero se le van a sumar los siguientes. Va a tener uno o más síntomas focales neurológicos transitorios, sobre todo visuales, como lo son los estocomas, centelleos y las líneas quebradas luminosas, o también llamados espectros de fortificación. Esto es un signo patognomónico. Y puede haber presencia de otras alteraciones sensitivas, motoras o del lenguaje. La duración del aura va entre los 5 a los 60 minutos y la cefalea se va a acompañar, perdón, y la cefalea va a aparecer alrededor de los 60 minutos. Y el dolor no se le puede atribuir a ninguna otra enfermedad. La tríada clásica con la que vamos a poder identificar la migraña es que tenga aura, que ya les mencioné los síntomas visuales. La cefalea va a ser recurrente de predominio hemicraneal y de carácter pulsátil y se va a acompañar de náuseas, vómitos, fotofobia o sonofobia. Dentro de las complicaciones más comunes o las que le llaman más comunes, tenemos la migraña crónica, que va a ser cuando el paciente refiere más de 15 episodios al mes por un periodo de tiempo superior a los 3 meses. El estado del mal migrañoso cuando el episodio persiste más de 72 horas, aun cuando ya se le indicó tratamiento. El infarto migrañoso complicado cuando son síntomas de aura migrañosa y persisten más allá de la duración de la cefalea y los podemos asociar en este caso con una lesión isquémica cerebral. Tenemos la migrañosa basilar, perdón, cuando tiene aparición de síntomas troncoencefálicos como lo son el vértigo, la disartria, tinnitus, diplopía y ataxia, y se pueden presentar o no con aura típica. Y la carotidiana cuando la cefalea es de la mitad inferior. Dentro del tratamiento tenemos que en ataques leves a moderados, la primera línea son los AINES. Y la guía de práctica clínica recomienda que demos ibuprofeno porque tiene menos efectos adversos. En ataques moderados a grave tenemos los triptanos, aunque también en otras bibliografías dicen que la ergotamina, aunque el riesgo que se presenta al nosotros dar ergotamina es que le podemos causar al paciente una cefalea dependiente o de rebote. Tenemos neurolépticos también como la clopromacina o procloperacina, perdón. Y dentro del tratamiento preventivo tenemos los beta bloqueantes. En la guía de práctica clínica damos el propanolol a 40 miligramos. Tenemos calcio agonistas, los antidepresivos tricíclicos, entre los que tiene más éxito, como ya lo mencioné anteriormente, es la amitriptilina. Se da 10 miligramos para alcanzar su efectividad y entre más tiempo se lo damos al paciente, mayor va a ser el rango de efectividad. Esto se puede indicar durante la noche a dosis de 25 a 75 miligramos y se va a aumentar semanalmente de 12.5 a 25 miligramos hasta alcanzar la dosis efectiva tolerada para también así disminuir los efectos adversos. También damos antiepilépticos como el valproato, aunque realmente lo que generalmente se da es la amitriptilina. Y en este caso se le recomienda al paciente que realice ejercicio como medida preventiva. Ahora tenemos la clúster en racimos o de Horton. Sus características son que se presentan de forma esporádica y crónica. Tienen periodos de remisión que son superiores a un año. Va a estar asociada a enrojecimiento ocular, lagrimeo, topsis, obstrucción nasal, homolateral y puede presentarse o no con el síndrome de Horner. Es desencadenada hasta en un 70% de las veces por el alcohol y tiene crisis periódicas cada año por periodos de 1 a 4 meses y cada clúster puede durar semanas. Puede presentarse de 1 a 3 diarias, su duración es de 45 minutos y es al despertarse o una hora posterior a que se concilió sueño. Y puede, como ya lo mencioné antes, el periodo de remisión puede ser de 1 hasta 2 años. Sus criterios son que la cefalea es unilateral y va a estar localizada a nivel pericular, pero puede tener irradiación, en la frente o la mandíbula. La duración del episodio puede ser desde 15 minutos hasta los 180. Se presenta una vez cada 2 días o hasta 8 veces al día. Y es nocturna. En tratamiento.
En las bibliografías dice que se puede indicar el somatraptán subcutáneo, es el que tiene mayor efectividad, pero en la guía de práctica clínica menciona que el oxígeno inhalado al 100% es la primera línea de tratamiento. También podemos ocupar lidocaína intranasal y el profiláctico se tiene que dar durante varias semanas. Entre estos tenemos el verapamilo, que es el más efectivo al cabo de unos días, pero también tenemos el litio, el valproato o el topiramato. Como otra medida profiláctica tenemos que el paciente evite los desencadenantes, si ya se ve que es el alcohol, que evite el alcohol y el uso de otros vasodilatadores. Tenemos que la prednisona también es un tratamiento efectivo a corto plazo, me falta agregarlo. Tenemos la cefalea tosígena, que es desencadenada por tos o cualquier otro esfuerzo físico, como el levantar un peso, la incorporación brusca del paciente, o también lo refiere al momento de la defecación. Y este se puede explorar pidiéndole al paciente que realice la maniobra de Valsalva. Su frecuencia es en personas mayores de 50 años. El paciente indica que el dolor es de moderado a severo y su localización es variable, aunque predomina por la mitad de la cabeza, sobre los oídos o sobre la nuca. Su duración puede ser de segundos a minutos y son episódicas. Sus síntomas que lo acompañan a este tipo de cefalea son la sonofobia, fotofobia, lagrimeo, náuseas y vómito. Y en el tratamiento, la primera línea y el que es más eficaz es la indometacina, que se puede dar a 50 a 150 miligramos al día. Aquí también tenemos que tomar en cuenta la tabla que está del lado izquierdo inferior, porque puede ser indicación de alguna otra patología. O sea, es decir, no puede que no sea benigna. Y esta está asociada la mayoría de las veces a la malformación de Arnold-Chiari. Entonces, hay que usar los criterios diagnósticos para ver que sea primaria o benigna. En el caso de que esté asociada a una malformación de Arnold-Chiari, se le puede realizar al paciente una punción lumbar para disminuir la presión. Y también hay que considerar el retirar fármacos, como lo saben algunos ya que provocan tos, como lo es el captopril. Y tenemos la última primaria, que es la numular. Esta es muy infrecuente. De hecho, la literatura marca que es muy rara. El paciente lo va a referir como un dolor circunscrito en una pequeña en una pequeña área craneal y tiene un área aproximada de 2 a 6 centímetros. Su intensidad va de leve a moderada y se da sobre todo sobre las orejas o encima de la nuca. Y el paciente va a referir que siente una sensación de pesadez o punzadas. El tratamiento más efectivo para este tipo de cefalea es la gabapentina, perdón, o la lamotrigina. Y si en caso de que el paciente diga que ya es refractario su padecimiento, podemos considerar el uso de toxina botulínica. Bueno, y como les comentaba a mi compañera, vamos a tener cefaleas primarias, que son las que ya mencionó Alicia, y las secundarias, que son que pueden ser diferentes, bueno, que son diversas. De hecho, las secundarias son más como cefaleas como síntoma a como una afección como tal. En el caso de las secundarias vamos a tener cefaleas por alteración de la estructura tóxico-metabólica, por traumatismo craneoencefálico, trastornos vasculares, trastornos intracraneales no vasculares, por una infección, por ingesta o supresión de sustancias, por trastornos metabólicos o de la homeostasis, por alteraciones estructurales faciales o craneal y por trastornos psiquiátricos. Y bueno, en este diagrama de flujo podemos seguirlo para verificar que el tipo de cefalea del que estamos hablando. Pero ya pueden revisar con más calma en sus casas. Y bueno, a modo de resumen, vienen dos tablas con las cefaleas primarias y secundarias. En esta van a encontrar las características, el cuadro clínico y el tratamiento tanto profilaxis como durante las crisis.
pero esto ya es resumen de todo lo que yo les mencioné anteriormente. Diagnóstico de una cefalea como tal, es muy importante la clínica. O sea, es muy importante que nosotros podamos hacer un buen interrogatorio, una buena anamnesis. Y en la anamnesis vamos a ver un perfil temporal, perdón, me faltó una L. En este, lo que vamos a hacer es preguntar el tiempo de evolución. Esto nos va a orientar sobre el carácter, sobre si es una cefalea primaria o no. Y, por ejemplo, en el caso de la migraña, pues suele comenzar en la infancia tardía o en la juventud, mientras que en la cefalea tensional, pues aparece más en el adulto. También en el perfil temporal vamos a preguntar con qué frecuencia se presenta el dolor y en qué momentos aparece. En el caso de la cefalea tensional, pues suele aparecer de forma predominante crónica, mientras que en la migraña suele ser episódica o cíclica, como es el caso en una migraña menstrual o con periodos críticos fijos, como es el caso de la cefalea en racimos. Y otra cosa que debemos de preguntar en el perfil temporal es la duración. ¿Cuánto dura el dolor? En el caso de la cefalea tensional, el dolor dura entre puede ser minutos, horas o incluso días. Y en la migraña, pues dura rara vez más de 48 horas. También vamos a preguntar la descripción del dolor. Esto es muy importante. Debemos de preguntar cuándo empieza el dolor, cuánto tarda en alcanzar su máxima intensidad, si la insaturación es aguda, típica de la hemorragia si la insaturación es aguda, va a ser típica de la hemorragia subaracnoidea. Y también debemos de preguntar en qué regiones es donde le duele al paciente, dónde empieza el dolor y qué tracto sigue, si aparece siempre en el mismo sitio. En el caso de la cefalea tensional, pues suele ser difusa y casi siempre, como ya lo mencionó mi compañera, suele ser bilateral, mientras que en la migraña suele ser únicamente unilateral. Así que ahí podemos ir haciendo como que las diferencias. La cefalea en racimos también es estrictamente unilateral. También debemos de preguntar la calidad o el carácter del dolor, o sea, cómo es el dolor que siente el paciente. En el caso de la cefalea tensional, pues suele describirse como un dolor opresivo punzante. En las cefaleas vasculares, migrañosas o no, el dolor se suele describir como pulsátil, mientras que en las cefaleas en racimo, el dolor suele ser profundo e intenso. Y también vamos a preguntar con la intensidad en la que ocurre ese dolor. Vamos a tener, ay, perdón, ahí ya no leí. Bueno, sí, le había cambiado el nombre, no sé qué cosa. Síntomas asociados, que van a ser tanto, pueden ser síntomas generales como síntomas neurológicos. Pues como ya lo mencionó Alicia, ya fue mencionando como que los signos y síntomas que vamos a encontrar en cada una de las cefaleas. Y en la anamnesis, pues en sí nos va a ir sirviendo para irnos orientando a qué tipo de cefalea es la que tiene, si es una primaria o una secundaria, y si es una primaria, distinguir cuál de las cefaleas primarias es la que tiene el paciente. Pues en los neurológicos, en el caso de la tensional, pues realmente, en los síntomas asociados realmente pues suelen ser escasos. En cambio, en lo que viene siendo la migraña, pues sí puede ir predecida de síntomas de aura, también de náusea, vómito y fotofobia, como ya lo mencionaron anteriormente. Se debe de preguntar si hay factores que desencadenan ese dolor, esa cefalea como tal, y también si hay factores que agravitan o alivian la cefalea como tal. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Es en el caso del interrogatorio que se le va a hacer al paciente. Pero también no olvidemos que la exploración neurológica es muy importante, como nos dijo la maestra, bueno, la doctora en la primera clase, aunque sea por una cefalea, debemos de explorar bien al paciente,
porque ya nos dimos cuenta que hay dos tipos de cefalea, tanto la primaria como la secundaria, y en la secundaria es más como un síntoma de algo, ¿no? Bueno, como ya lo hemos estado viendo en las clases, pues vamos a explorar las funciones corticales, los niveles de conciencia, si el paciente está en estado alerto, somnoliento, estupor o coma, la orientación del paciente, vamos a ver si está orientado en persona, tiempo y espacio, el comportamiento del paciente, el lenguaje, si tiene alguna alteración en el lenguaje como tal, como alguna disartria, una afasia, una parafasia, una anartria. La exploración de los pares craneales también va a ser muy importante porque, como se dieron cuenta, pues va a haber pares craneales alterados como tal en una cefalea. Por ejemplo, el caso de, es importante hacerle al paciente lo que viene siendo el fondo de ojo, la capimetría y, ¿qué fue el nombre? Y, perimetría y campimetría, perdón, para ver si no hay una alteración, algo que esté alterando el segundo par craneal. También ya vimos que se implica mucho lo que viene siendo el quinto par craneal, así que debemos también explorarlo bien, como ya hemos estado mencionando anteriormente. También tenemos el sistema motor, es importante explorar el sistema motor porque, como se mencionó anteriormente, puede ser que esa cefalea sea por una causa secundaria. La exploración sensitiva también se va a tomar en cuenta. ¿Le puedes cambiar, por favor? La exploración del cerebelo, la marcha, para ver qué tipo de marcha puede haber. Como ya vimos en el tema de ayer y antier, los eventos cerebrovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, suelen tener como síntoma lo que viene siendo la cefalea, más en el caso de hemorrágico que veíamos ayer, era una cefalea muy intensa. Así que los eventos cerebrovasculares también van a alterar la marcha como tal, así que por eso les digo que como que es bueno hacer la exploración neurológica. De hecho, en una literatura encontré que si tú tenías 10 minutos, le dieras como que más énfasis a lo que viene siendo la anamnesis y, por ejemplo, darle 9 minutos y 1 minuto a la exploración neurológica. Pero desde mi punto de vista, yo siento que las dos son muy importantes porque la anamnesis, pues sí, te orienta más al diagnóstico en el caso de la cefalea, pero también la exploración física pues te ayuda a reforzar más tu diagnóstico como tal. Vamos a tener también la exploración de la irritación meningia, porque como se mencionó antes, también en cefaleas secundarias pueden ser ocasionadas por infecciones. Vamos a explorar los reflejos glabelar, mentoniano, axilar, bicipital, tricipital, radial, cubital, todos los reflejos que tenemos como tal. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, este es un cuadrito, igual marca las diferencias entre las cefaleas primarias, que son ahorita las que les dimos más énfasis, y están nada más las tres principales o las que son más frecuentes, más comunes en el mundo en sí. Y vamos a tener la cefalea de tipo tensional, la migraña y la cefalea en racimos, con la prevalencia que tiene cada una, el sexo predominante, la intensidad del dolor, la cualidad del dolor, la topografía habitual, los síntomas acompañantes, la actividad del paciente y las posibles precipitantes. Y eso es un cuadro, pues bueno, se los leería, pero eso no sé, ahorita supongo que lo están leyendo. Y de nuestra parte sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Perdón, es que me pongo nerviosa.
una duda. Doctora, es que yo nunca había escuchado en el tratamiento de la cefalea de clúster la lidocaína intranasal, o sea, esa es en la aspiración, bueno, en la presentación ya viene para las fosas nasales, o nosotros lo tenemos que poner, no sé, en un humidificador o algo. Ok, ahora vamos a ver. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Otra vez no me pueden escuchar? ¿Se escuchan recortados, Sí, sí. No, doctora? sí se oye, doctora. Bueno, yo sí lo oigo. Yo también. Ok, muy bien. Entonces, hay que leerse hay que leerse bien las cefaleas porque es pregunta, ¿de acuerdo? Y como dijo la doctora, es una causa, ahora sí que el mayor porcentaje de las consultas en neurología, ¿de acuerdo? Por lo regular, todos alguna vez hemos presentado un cuadro de dolor de cabeza. A ver, ¿quién no tiene dolor de cabeza de ustedes? A ver, levante la mano. ¿Quién no sabe qué es un dolor de cabeza? Están prácticamente de acuerdo, porque es importante identificar qué tipo de dolor de cabeza nosotros vamos a tratar. Si no vamos a empeorar un cuadro de dolor de cabeza y si no lo tratamos, pues simplemente el dolor de cabeza es agudizado a pasar del problema, ¿no? De ahí, por ejemplo, la presentación de la doctora tipo de migraña, cuando las clasificamos por tipo, ¿de acuerdo? La migraña histórica y la crónica. Entonces, las características que nosotros vamos a utilizar para el laboratorio, para el análisis de esta paciente, va a ser el famoso reductor que utilizamos para el diagnóstico. Si lo sabes todo, ¿verdad? Sí, se lo aprendieron así, como ustedes hacen para preguntarse, las dos. Así es. Entonces, la línea, cuando apareció la localización, la intensidad del dolor de cabeza, ¿de acuerdo? El carácter, si es de tipo pulsante, si es de tipo opresivo, si se irradia a alguna parte de la cabecita o si es simplemente migraña. Acuérdense que la migraña tiene la característica de ser migraña alternante, característica pulsante con una intensidad moderada a severa. Entonces, y si alivia con algún medicamento, ¿de acuerdo? Es la alicia. El reduce la frecuencia, la duración, qué tiempo dura la migraña, porque la migraña tiene que ser del tiempo que dura de hasta 72 horas, ¿verdad? Entonces, de hasta 72 horas. La duración y los síntomas asociados. Si hay náuseas, si hay vómitos, ¿okay? Si se intensifica con la actividad física, todas esas son características de la migraña. Ahora, la doctora fue muy clara cuando hablaba acerca de quiénes son más frecuentes las migrañas, digamos que son en las mujeres, en la etapa productiva, por regular, estos pacientes amanecen con dolor de cabeza, a diferencia de las cefaleas tensionales, que el dolor generalmente se produce como por fatiga, por simplemente no tiene un horario especial. Todo el día. Y siempre por regular, estas cefaleas tensionales se asocian a personas con síndrome de ansiedad generalizada. ¿Okay?
paciente que sea capaz, en caso de que sea adulto, pues que sea capaz de identificar qué tipos de alimentos pueden desencadenar esta crisis de migraña, ¿de acuerdo? Es importante recomendarle el sueño, la alimentación, la alimentación, los alimentos que tienden a producir o desencadenar cuadros de migraña están la fresa, los chocolates, los mariscos, todos los tipos de embutidos que tengan que decir jamones, salchichas, comidas irritantes, inclusive algunos dicen por frijoles, el platanito, el huevo, las Coca-Colas, ¿ok? Entonces, como se dice, usted será capaz de identificar qué tipo de alimento es el que desencadena dolor de cabeza, que haga una pequeña bitácora y donde pueda anotar, no sé, tuve dolor de cabeza por la mañana y ya no se comió un huevo. Sabemos que el huevo en tu sistema medicamentoso o suspender directamente de la dieta. Ok, el segundo pilar para nuestro tratamiento va a ir un tratamiento abortivo. ¿Qué quiere decir el tratamiento abortivo? Que vamos a tratar la crisis, el síntoma de la cefalea, ¿vale? Lo vamos a tratar desde su inicio. No vamos a empezar, no vamos a esperar que todo sea de máxima intensidad, como nos decía la paciente. Si duele mucho, entonces te toca pastillas, ¿no? Los dolores de cabeza nosotros identificamos que son de características vasculares, como son las migrañas, entonces vamos a empezar a analgésicos, ¿vale? Y la naproxeno, el ibuprofeno, toda la familia de los AINES. Elección en este caso para van a ser los triptanes para las migrañas. Entonces, ahí tenemos los sumatriptán, tenemos el rizatriptán, tenemos el almotriptán, toda la familia de los triptanes. Demos un segundito. Entonces, vienen diferentes tipos de presentaciones de la familia de los triptanes, ¿de acuerdo? Iguales, aquí tenemos los nasales, ¿ok? Me parece que es el triptán que viene en presentación nasal. Ahora, lo de la lidocaína debe de manera no funciona porque realmente yo envío una información que me he escuchado la lidocaína. Ahora, de hipertensión, alguna malformación. Entonces, nosotros para que el paciente no tenga ninguna alteración de tipo vascular, podemos utilizar los triptanes como dicen en una dosis diaria. Estos medicamentos se utilizan cada 8 horas. Estamos en una situación de uso diario y la casa de se puede utilizar esta dosis en un curso de, no sé, 2 días. Y después vamos a pasar a tratamiento profiláctico. De acuerdo, ahora es importante identificar, por ejemplo, si nuestra migraña era episódica o si nuestra migraña era crónica. Porque, por ejemplo, episódica se refiere que los tipos de dolor de cabeza, por ejemplo, no sobrepasen los 6 que tengan control de medicamentos, no sobrepasen los 6 o cuando tienen una semana. Si el dolor de cabeza realmente interrumpe su actividad física y su actividad laboral, es decir, que está en una condición incapacitante vida rutinaria. Entonces, nosotros podemos utilizar estos fármacos. El dopicamato es uno de los medicamentos que en los últimos estudios ha dado más resultados en cuanto a la inicio de estabilidad vegetativa, que es ahora sí que es de todo la cefalea. Entonces, es un fármaco, pero también podemos utilizar fármacos que son tipo ansioso, ¿ok? Para la cefalea.
hacen que las mujeres tengan más dolor de cabeza que tipo tensión, todos esos factores. Entonces, hacemos ahorita medidas higiénico de directas, alimentarse adecuadamente, que duerma bien, que evite estrés, que si lo que hago tipo una terapia, que estoy pagando, ¿ok? Porque pues ese paciente que está bien, características que tenía que mencionar la cefalea de corto o la cefalea de racimos. Este tipo de cefaleas frecuente en los hombres y generalmente no se presentan tan repetitivo como las mujeres. Luego puede venir un episodio muy grande y este episodio puede durar hasta semanas. El paciente y las características que tiene son diferentes. La migraña tiene un dolor igual. Área intenso, que puede acompañar de enrojecimiento, de inyección conjuntival, de rinorrea. Y simplemente el paciente no puede dormir con el dolor de cabeza. Este tipo de pacientes o estas características, el tratamiento es diferente. Aquí podemos utilizar indometacina, podemos utilizar esteroides, como medicamento profiláctico y de tratamiento o algún antitáxico. Esto la cefalea mencionada para la cefalea toxígena, ¿de acuerdo? En la que se desencadena con las dos, que también viene siendo una cefalea de tipo primaria. ¿Okay? La cefalea por esfuerzo conformacional también, esta cefalea de por decir, que tiene desencadena el dolor de cabeza con el esfuerzo. Aquí tenemos que descartar cuadros de procesos de malformaciones, de algún tipo de tumoración, algún tipo de hidrocefalia. Tenemos la cefalea igual que se presenta la cefalea aguda, la cefalea conjuital, ¿okay? También entran dentro de las cefaleas primarias. Okay. Ahora, en cuanto a estudios que nosotros vamos a apoyar, vamos a hacer el examen físico, obviamente, con todo lo que mencionó la doctora, ¿vale? Evaluando cada segmento. Si lo hacemos de manera objetiva, vamos a ver que prácticamente es muy fácil. Si un paciente viene caminando, entre el paciente le decimos, ven, ahora cierra los ojitos, suba la ceja, haga muecas, infle los cachetitos, que les enseñe los dientes, ¿ok? Que abra la mandíbula, que la cierre, ¿ok? Entonces, cuando ya nosotros estamos arriba de la cabecita con un panel, nosotros le tomamos un rosito y llevamos la sensibilidad que sea de manera, entonces lo agarramos simultáneamente y vemos que la sensibilidad pues sea igual en ambas semicaras, ¿verdad? Ahora, la fuerza muscular para ver al paciente, levante las manos, caliente con patrón, ok, podemos explorar, podemos dar un pequeño, los reflejos, hacemos así remoler y tratamos de guiar un papel. Entonces, esto es y cerebelo, obviamente, o sea, no tienen que olvidarse de explorar al pobre cerebelo, ¿ok? La rigidez local, ¿vale? Esto también es importante hacerlo en pacientes que acuden a nuestro por dolor de cabeza. Ok, entonces, estudios que nosotros nos vamos a apoyar, la tomografía, de acuerdo a lo que más, el estudio más económico que nosotros tenemos, si el paciente tiene quejándose de dolor cervical, podemos hacerle una práctica de columna, ¿de acuerdo? A veces las neuralgias occipitales, ¿okay? Las famosas neuralgias de Arnold, que también se describen en este capítulo, ¿ok? La nervio occipital prácticamente es la segunda raíz cervical, desde
superficializa en lo que dicen en ambulancias, lo que puede decir es más sencillo que que venga con una anatomía como explicación de los dos sistémicas, pueden tener más predisposición a tener estos tipos de dolores de cabeza que generalmente son retinas y de dolor, pero que cuando tiene la corriente, pues prácticamente inmoviliza al paciente. Para otros pacientes, en este caso para estos tipos de dolores de cabeza, podemos utilizar las quimioterapias, ¿vale? Esto es un tema de raíz de vida, podemos hacer tomografía, pero tratamos la poquita, vamos a hacer con qué objetivo lo vamos a hacer. No es una variante de ¿de acuerdo? Si vemos algunos síntomas que llaman la atención, y el paciente anteriormente tenía cefalea y de un periodo, un periodo, no sé, de 6 meses o un año, donde la cabeza se intensifica o está con otras características, ¿ok? Y hay muchos estudiantes, nosotros hablamos de estudios de tomografía, no vemos precisamente para descartar cuadros de cefalea. La resonancia magnética. También podemos hacer función lumbar, pero siempre y cuando esté la cefalea acompañada con otro tipo de síntomas prácticos, pero me gusta mucho por decir nuestra lógica, ¿ok? Entonces, paciente que tiene cefalea Si no hay dudas, está aquí a estudiar.